Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos conversando con los doctores expertos aquí de la Universidad Tecnológica, de FUSADES y de la Universidad Centroamericana, y por supuesto de todos conocidos sus nombres, así que ya no vale la pena seguir repitiendo. Pero estábamos, René, al final del bloque anterior diciendo que el presidente sale en una ofensiva, como lo planteaba Álvaro, que a mi criterio ha sido bastante bien ejecutada. Pero entonces la pregunta es, ¿el presidente lo hace solo para salir bien en la foto del 1 de junio? ¿O quiere decir que esto va a ser un cambio de estrategia y va a ser mucho más proactivo? Porque en el pasado lo hemos visto bastante fuera de los medios, bastante fuera de toda la actividad de gobierno. ¿Tú crees que esto va a implicar realmente un cambio más sostenido para el resto de la administración, o por lo menos el próximo año, o solo fue algo puramente mediático? Bueno, obviamente que la pregunta es interesante y también eso supone hacerse otra pregunta. ¿Para qué se convoca a este movimiento? ¿Será realmente una convocatoria para hacer un contrapeso a las críticas del tercer año de gobierno? ¿O el presidente está pensando en volver a relanzar un movimiento de amigos de Mauricio con otro nombre para tratar de tener una fortaleza electoral para el 2014 que le permita hacer alianza con algunos otros partidos, o en todo caso para potenciar al partido que hoy por hoy le está ayudando mucho o incondicionalmente a gobernar, como es Gana? Es decir, eso el tiempo nos lo dirá. Pero también hay otra pregunta que subyace en todo esto. ¿Realmente este mensaje de que se unen muchas organizaciones para apoyar al presidente significa una convocatoria de diálogo con la sociedad civil o con los sectores, o significa una alianza estratégica? Sobre este punto, realmente el presidente en estos 3 años ha llamado mucho al diálogo y se ha sentado con muchos sectores a analizar la temática y a discutir muchas temáticas, pero ha habido mucho diálogo y pocos acuerdos. Y eso se ha caracterizado el presidente en los 3 años. Se ha caracterizado por hacer una serie de llamados, proyectos, anuncios, pero que no se le ha dado seguimiento concreto. Y ha dicho, por ejemplo, vamos a gastar en 2011 1.200 millones de dólares en el área social, de los cuales solo se ejecutaron alrededor de 600.000. Ha dicho, por ejemplo, 600 millones. Ha dicho, por ejemplo, mire, nosotros vamos a llamar al diálogo a la empresa privada para hacer un pacto nacional por el empleo, pero al final no ha habido ningún seguimiento de todo esto. En este momento nos encontramos con un pacto para erradicar la violencia, el cual lleva un ritmo bastante pausado, que no necesariamente es el que el país necesita. Entonces, este gobierno se ha caracterizado por hacer una serie de anuncios sin un sustento técnico, sin un financiamiento concreto, sin alianzas estratégicas definidas, y yo creo que lo peor es sin un rumbo concreto. Entonces, cuando uno analiza si esta concertación con algunos sectores sociales es más bien producto de los beneficios que ellos mismos han recibido, porque muchas de estas organizaciones que le acompañaron han sido beneficiarias directas de la semilla mejorada, o han sido beneficiarios directos de los 53 municipios donde él da una pensión de $50 para los ancianos mayores de 70 años. Es decir, porque esto no supone realmente que toda la sociedad civil, o que al menos una parte representativa, esté satisfecho con los programas sociales que él ha impulsado, con lo cual no quiero desmeritar los programas sociales que hoy por hoy resultan ser la bandera más fuerte que tiene el presidente en estos 3 años. Es decir, pero hay que dimensionar realmente estos factores de ayuda a estos sectores vulnerables, porque a mí la impresión que me da es que la focalización de esta ayuda social va tendente a mitigar el hambre momentáneamente, pero no tiene como objetivo el tratar de reimpulsar a estos sectores a partir de esa ayuda social. Y yo creo que si realmente él quiere hacer una labor más estratégica de país para erradicar la pobreza, él tiene que tratar de invertir para tratar de aliviar y cerrar las brechas de la pobreza, pero no necesariamente para quitar el hambre ahora y que sigan aguantando hambre mañana. Es decir, todo eso uno lo tiene que ver focalizadamente, porque se habla de los proyectos sociales del presidente, pero hoy por hoy han sido todavía leves o levísimos en materia de impacto social y económico y de alivio a la pobreza. Pero regresando a la pregunta, sería interesante analizar en lo sucesivo
si el presidente va a continuar con estos movimientos y con estas alianzas de sindicatos y sectores rurales, y cuál va a ser realmente la contraprestación que estos sectores le van a dar al presidente como apoyo. Y si realmente las finanzas de Casa Presidencial van a dar para seguir, digamos, financiando estos proyectos sociales y que esta gente se mantenga medianamente contenta con la gestión del presidente. Luis Mario, el tema de las alianzas que ha tenido el presidente a través de su gestión es algo digno de analizar, ¿verdad? O sea, va por el FMLN como candidato, hace una alianza con el CD, con quien gobierna al principio de su gestión, después crean Gana y hace una relación muy estrecha con Gana para obtener los votos en la Asamblea Legislativa entre Gana, el FMLN y el PCN también. Y ahora viene y quiere demostrar una fuerza con grupos rurales, con excombatientes del FMLN también, sindicalistas, etcétera. ¿Qué es lo que nos dice? O sea, ¿son sostenibles estas alianzas del presidente? ¿Son de conveniencia por un periodo dado nada más de 1 año o 2 años? ¿Es un cambio de estas alianzas o un reforzamiento de estas alianzas? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, como primer gobierno de alternancia, el presidente Funes desde el inicio no la tenía fácil, habiendo participado a través de un partido, porque la Constitución así lo exige, del cual él no era militante, y al ganar tener que haber integrado el gabinete de manera mixta, no solo con miembros del FMLN, sino de otros partidos que lo apoyaran a él dentro de la cuota del órgano ejecutivo, no cabe duda que le significó y representó al señor presidente un reto importante. Un reto que al inicio se vio reflejado en bases de sustentación muy sólidas, el mismo FMLN, la cúpula, las bases al inicio del mandato, el CD, que firma un pacto previo al triunfo del presidente, que incluía la incorporación de miembros del CD al gabinete, ¿ya? Y los amigos de Mauricio, que se transformó en Movimiento Ciudadano por el Cambio, que ya el doctor lo mencionó. Esas alianzas, esas bases de sustentación durante los 3 años han sido algunas erráticas y otras muy constantes. Las bases del FMLN, las bases de izquierda, que está documentado en nuestros análisis, básicamente su deterioro fue constante desde la mitad del primer año, porque no se reflejó para ellos un cambio inmediato como suponían que se iba a dar. Con la cúpula del frente ha sido errática, distintos momentos en el primer año, de Funes como candidato, Funes como presidente electo, Funes como presidente ya de la República, investido. El segundo año hubo un acercamiento muy claro entre la cúpula del FMLN y el presidente, y en el tercer año vimos 12 meses de confrontación, como ya lo mencionamos. Entonces, este hecho de un deterioro de las bases, donde vimos el 1 de mayo marchas distintas, saliendo de zonas diferentes, una de la Nacional, otra de Salvador del Mundo, igual como en el segundo año, una que decía que apoya al gobierno y otra que está en contra de él, principalmente el movimiento de democracia participativa y tendencia revolucionaria, que empezó muy flaca la manifestación en la Nacional y llegó muy gorda a donde ellos iban luego a encontrarse. Eso también refleja ahí unas divisiones que tiene el presidente en sus bases de sustentación. En consecuencia, lo que vemos el domingo intenta que esas bases que se han venido deteriorando, bueno, se muestren muy robustas, muy sólidas, muy claras el domingo en un evento que efectivamente le dio al presidente un respaldo popular para evitar lo que ya los doctores mencionaban acerca de esas críticas, adelantarse a las críticas. Ahora, que sea permanente ese grupo grande de personas el domingo para otros actos en lo que resta de los 2 años es la gran pregunta. Sobre todo porque entramos a una etapa electoral que muy pronto, 2 o 3 meses, se van a definir candidatos y ahí veremos también cómo empiezan a moverse un poco la agenda misma del presidente en ese tema. Porque el hecho que haya sido un outsider, que haya sido una persona que no estaba dentro del partido, que entró al FMLN
participó con él sin ser un militante de base, también le complica al presidente la continuidad de alguien que sea similar a su perfil. Normalmente alguien que participa por un partido, hombre, lo que aspira a ese presidente en algunos casos es que ese partido continúe con un presidente que proviene de esas filas. Pero acá, si él no proviene del frente, entonces, ¿qué tipo de proyecto político le quiere legar el presidente a los ciudadanos? Porque para un gobernante no basta dejar hecha infraestructura, políticas importantes en educación, salud y otros aspectos, sino también dejar estabilidad en el gobierno ante un sucesor que ojalá de manera muy clara continúe haciendo las cosas con políticas de Estado. Y el otro riesgo, que fue lo último que mencionó el doctor Portillo Cuadra, es que ante un eventual apoyo electoral a la candidatura del FMLN por parte del gobierno, empecemos a ver políticas sociales que no son sustentables en el tiempo y que entonces únicamente quieren presentar réditos, bienes políticos en esta época de campaña, lo cual es peligroso, no solo porque las finanzas públicas están bastante débiles, sino porque tendríamos entonces un nuevo engaño a estos ciudadanos de escasos recursos con políticas que probablemente el próximo gobierno, por más que quiera continuar, no lo podrá hacer por falta de dinero. Álvaro, hay quienes sostienen que el presidente quiso mandar un mensaje de decir, miren, yo no estoy fuera de todo esto ahora, y menos en la elección de candidaturas a la presidencia, y que le mandó un mensaje al frente, es decir, mire, me tienen que tomar en cuenta. Y si no, esta base de apoyo yo la voy a tomar en cuenta con Gana, por ejemplo, para definir la candidatura presidencial que pudiera ser una tercera opción. ¿Tú ves algo de eso en el escenario político como algo probable o no? Bueno, yo veo que el presidente efectivamente está tratando de enviar mensajes, ¿verdad? Eso no hay ninguna duda. Que ya esto tenga resonancia o esté orientado hacia el tema electoral, lo veo un poco lejano y que además que tenga que ver con algún tipo de negociación con Gana. Pero si nos atenemos a los resultados electorales, ¿va? Gana no representa en términos de votos, ¿verdad? Una alternativa de poder. A Gana le toca sumarse al FMLN o a Arena. Y por lo tanto, más bien es el partido Gana el que tendría que estar buscando cómo establecer algún nivel de influencia para llegar digamos, a colocarse en una posición ventajosa. Yo lo que creo es que el presidente más bien está haciendo cosas que ha venido haciendo durante los 3 años y que ya en su momento hizo el presidente Saca en sus 5 años de gobierno, que es estar innovando en términos de comunicación política, de tener una creatividad, digamos, para realizar un gesto que nadie se lo espera y que le permite durante la siguiente semana que todos estén hablando de eso, ¿va? Es una estrategia a la que recurren los gobernantes cuando no tienen, por ejemplo, recursos para mostrar resultados más tangibles, ¿va? Es una especie de política simbólica, de tener presencia a través de los medios, porque si no, es que no hay nada que mostrar, ¿verdad? Pero que, digamos, creo que está más orientado a eso que a posicionarse electoralmente. Yo creo que, digamos, hay quizás incluso hasta una mayor preocupación por su presencia como persona, ¿verdad? Por su personalidad, ¿verdad? Y por eso puede estar preocupado por cuánto le van a evaluar, ¿verdad? Y si sale con 6.5 en las encuestas, ¿verdad?, de aprobación, creo que eso le puede preocupar más a un presidente, ¿verdad?, como el que tenemos, como el que tuvimos anteriormente, ¿verdad?, estar colocado en niveles altos de popularidad que realmente lo que está ocurriendo en términos de resultados de políticas públicas. Al regresar a estos comerciales, regresamos contigo, porque quiero que exploremos también los mensajes que mandó el vicepresidente de la República, que es un posible candidato a la presidencia del FMLN, ¿verdad? No nos cambie, en un momento estamos de nuevo con 361 grados.